Pero fíjense ustedes, a veces Roma casi siempre acierta, por no decir siempre. Lo eligieron 5 años. Y lleva 35 años de obispo. ¿Cómo acertó el Papa Pablo VI? Pero se murió antes de que firmase el nombramiento. Vino Juan Pablo I y el pobrecito duró un mes y no pudo firmar, pero lo tenía encima de la mesa. Y luego fue Juan Pablo II, ya santo, casi, ¿verdad? Dentro de pocos días se celebrará la canonización. Él le nombró, le firmó y él también le nombró cardenal. Así que pertenece a muchísimas congregaciones del Vaticano. Está ahora, como saben ustedes, presidiendo y dirigiendo ese equipo de cardenales que asesoran al Papa en el gobierno de la Iglesia. Es una manera muy bonita también del Papa de contar con todas las sensibilidades y las iglesias del mundo. Y a la vez, también, desde hace unos cuantos años, es presidente de Cáritas Internacional, lo cual, entre que conoce muy bien América, está dentro de la Iglesia en los órganos de gobierno y conoce a través de Cáritas el mundo del dolor. Él ha estado siempre muy cerca del mundo del dolor, colaborando y trabajando. Les voy a citar una frase que él dijo en el año 2003, cuando se declaró la guerra contra el Irak, y él declaró que las verdaderas armas de destrucción masiva, que están ahora tan en boga, ¿verdad?, estas cosas de las armas de destrucción masiva, dijo él, las verdaderas armas de destrucción masiva son la pobreza y la injusticia, que es preciso repensar, decía él, los principios de derecho internacional y que los países más pequeños, como los de Hispanoamérica, no puedan negociar con vasallos de un imperio. Un hombre comprometido por los derechos del hombre y por los derechos de los más pequeños y de los más pobres. Pues muchas gracias, señor cardenal, por aceptar esta tarde estar con nosotros aquí en Logroño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ciertamente en esta tarde me impresiona ver este auditorium tan nutrido, que ciertamente quería hablarles del amor, quería hablarles de Cáritas. Acabo de visitar las nuevas oficinas de Cáritas Diocesana y quiero decirles que me siento orgulloso no solo de Cáritas Diocesana, sino de Cáritas Española. Y ustedes saben lo que es Cáritas, no vengo a darles clase. 164 países forman esta federación del amor. Simplemente del amor cristiano que no es indiferente. ¿Cuándo ocurrió la última tragedia? Porque es una tras otra la que ocurre en la isla de Lampedusa, cuando murieron de un solo aquellas 300 personas. El Papa dijo, Papa Francisco, qué triste que haya globalización de la indiferencia. Cáritas es globalización de la solidaridad y del amor contra la indiferencia, porque entre las misiones que tiene Cáritas está precisamente la educación y la formación para la comunión cristiana de bienes. Y esto es globalizar la solidaridad y atacar la globalización de la indiferencia. En el mes de mayo tuvimos la dicha de ser recibidos por el Santo Padre Francisco, todos los representantes de las distintas Cáritas, que nos reunimos una vez al año en Roma, y esta vez el Santo Padre tuvo unas palabras estupendas que yo quiero empezar, aunque las conozcan, quiero empezar comentándolas, porque tienen una fuerza muy grande. Muchas gracias, nos dijo. Muchas gracias por lo que están haciendo, por el trabajo en favor de los pobres. Estoy contento que estén reunidos y que tengan esperanza mirando hacia adelante. Porque cuando miramos atrás siempre quedamos aprisionados por la dificultad de las tribulaciones, de los problemas.
esas cosas que suceden en la vida y que nos hacen sufrir. Hay que mirar adelante como ustedes. Institucionalmente, Cáritas es una parte esencial de la iglesia. Una iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es la institución del amor de la iglesia. La iglesia se hace institución en la Cáritas. Por eso, la Cáritas tiene esa doble dimensión. Una dimensión de acción social entre comillas, acción social en el sentido más amplio de la palabra, y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la iglesia. La Cáritas es la caricia de la iglesia a su pueblo, la caricia de la madre iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía. Esas palabras deben quedar esculpidas en todos los corazones. Nosotros no somos en Cáritas simples trabajadores sociales. Somos corazón de iglesia que llega a donde está el hermano pobre y necesitado. La Cáritas es la caricia de la madre iglesia a sus hijos. Y yo, conociendo todo lo que hace Cáritas Española, les quiero decir también, en nombre del Santo Padre, gracias. Gracias. Es bello dar esperanza en tiempos en que mucha gente pierde la esperanza. ¿Cuánto ha hecho sufrir la crisis mundial? Pero la crisis también aquí. De tantos problemas que ustedes y yo conocemos y que no los vamos a citar, pero lo bello es lo que él nos dijo, mirar adelante, la búsqueda de la verdad, el estudio de la verdad católica. Otra dimensión, nos decía el Papa, importante que hacen los teólogos. La verdad se debe transformar en catequesis, en educación, y llega. Pero la Cáritas es directa. Es el amor de la Madre Iglesia que se acerca, que acaricia, que ama. En ese sentido, me permito decirles, nos dijo, que ustedes son los testigos primarios sin un diálogo con el obispo de Roma para confirmarlos en la fe. Estas palabras no han perdido actualidad, son sumamente actuales, especialmente porque nos aprestamos, voy a hablar posteriormente de eso, a lanzar una campaña mundial a partir del día 10 y 11 de diciembre contra el hambre, porque no es justo que en un mundo que produce suficiente alimento para todos, tanta gente muera de hambre. La iglesia, la Cáritas, la caricia de la Madre Iglesia a su pueblo, la ternura, la cercanía, todo eso nos está diciendo que es una nueva llamada a este proyecto tan bello que se llama la nueva evangelización y a la cual estamos convocados todos. Precisamente estas organizaciones de amor, Cáritas no es simplemente una ONG como tantas otras. Cáritas es la iglesia en acción. Y entonces, en esa ocasión, nuestro secretario general, el señor Michel Roy,
le presentó al Papa una canasta con panes y pescados, simbolizando precisamente que esta campaña quiere ser, por el amor cristiano, una multiplicación de los panes y los pescados cuando hay solidaridad y cuando sabemos que podemos aliviar y hacer desaparecer el hambre en el mundo si todos tomamos conciencia de que esto es de capital importancia. También, lógicamente, el Papa nos habló en esa ocasión de la crisis terrible de Siria y nos dijo, hay una gran necesidad hoy día, tal vez como pocas veces, de la presencia de la ternura de la madre ante tanto sufrimiento. Y la Iglesia es nuestra madre, que nos debe mostrar esta ternura a través del amor. En la literatura, en la filosofía, en la teología, el tema central es sin lugar a duda el amor. Cuando San Juan nos quiere definir a Dios, no nos dice es el ser trascendente, el creador de todo lo que existe, el omnipotente. Nos dice simplemente Dios es amor. Y por consiguiente, el tema central de la vida del cristiano es el amor. El Papa Benedicto, cuando nos manda su primera encíclica, nos dice Dios es amor. Deus caritas es. Lo vemos en las formas elementales y en las sublimes en todas las criaturas. No hay que buscar. El amor aparece y es tan fuerte su existir que en ciertos momentos podemos decir que nos acorrala. Los antropólogos retornan después de muchas teorías a la evidencia que el ser humano, al nacer, sobrevive tan solo por amor. Y su vida desde entonces es una búsqueda donde colocar esa riqueza enorme de sus carencias que buscan ser llenadas permanentemente. No por nada nos dice el Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y eso sigue siendo cierto e indica una de las líneas fundamentales de Cáritas, la formación, la educación, que tiene que ser fundamentalmente educación para el amor. Y la evangelización es eso, educación para amar a Dios y educación para saber aceptar que Él nos ama y que ese amor tiene consecuencias. ¿Cómo nos hace falta recordar esto, aunque parezca que son verdades tan evidentes? Nueva evangelización. Proyecto nuevo. No. Tiene 30 años exactamente en mes de marzo pasado, cuando el Papa Juan Pablo II, en su visita pastoral a Haití, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, tiene aquellas palabras tan fuertes: aquí las cosas tienen que cambiar. Se necesita una nueva evangelización. Y el año siguiente, en 1984, en Santo Domingo, lanza el proyecto. Necesitamos una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Entonces, no se trata ya de un proyecto novísimo, ya tiene 30 años de edad, ya es un adulto joven, como se le llaman ahora, ¿verdad? Un adulto joven. Pero, ¿hasta dónde vamos por ahí? ¿Qué camino hemos hecho?
A veces se piensa, sí, estamos tan preocupados, cómo hacer, qué métodos, qué técnicas, qué programas, qué... Atención, no nos compliquemos. La evangelización es educación para amar a Dios y saber aceptar que Él nos ama y llevar este amor a sus consecuencias. Cuando se sigue la pista del mensaje de Jesucristo, dicho para ser comprendido por todos, nos aparece una figura impresionante, la figura de San Pablo, que inspirado en el Señor de su conversión, elabora el poema más cierto de la literatura universal. A mí me encanta San Pablo, recio, intrépido, dispuesto a crear situaciones y además conserva la capacidad de ser él mismo. No es que tenía mal carácter, nadie tiene mal carácter. Cada uno tiene el carácter que Dios le dio y es bueno. No hay que decir, lo que pasa, los que llaman mal carácter es porque no dominan la ira. Y eso no es mal carácter, ese es un, ay, yo tengo carácter fuerte. No, hombre, ese es débil porque no se domina. El carácter fuerte es el que se domina y que sabe verdaderamente. Pues San Pablo con su temperamento, es el que nos puede dar testimonio Bernabé, porque la discusión no fue fácil y después cada uno cogió su camino, sin quedar enemigos. Estamos en el año de la fe. 50 años después del concilio, con el programa de la nueva evangelización. Y me recuerdo dos pensamientos interesantes. Uno es de Quevedo, que insistía en que el amor es fe y no ciencia. Recordemos esto, el amor es fe y no ciencia. Entonces, si nos toca ya, y ya deberíamos estar haciendo el balance, ya deberíamos estar pensando en cómo están los libros de la contabilidad, si los vamos a cerrar con ganancias o con pérdidas, porque no el año fiscal, pero el año de la fe termina el 24 de noviembre. Tenemos menos de un mes para cosechar los frutos del año de la fe. Cada uno tiene que plantearse esto. ¿Qué voy a cosechar yo después del año de la fe? Y entonces, el amor es fe y no ciencia. Y más bello todavía lo que nos decía Erich Fromm, afirmando que el amor es un acto de fe y quien es persona de poca fe también es persona de poco amor. Cáritas, ahí tenemos un medidor muy preciso del amor. Y donde hay 70,000 voluntarios, quiere decir que es un país de mucha fe, aunque se piense lo contrario. ¿Por qué? Porque el amor es un acto de fe. Y una persona de poca fe es una persona de poco amor. Entonces, todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, todos ustedes están llamados también por la Madre Iglesia a esta nueva evangelización. Tenemos que aceptar que hay que revisar lo que estamos haciendo, porque si bien hay grandes testimonios, es mucho el terreno que en las tareas de la evangelización se ha perdido. Y hay que recobrar ese terreno.
Y ese terreno solo se puede recobrar por el amor. Por un amor que desborda, por un amor que es capaz de conmover y de mover montañas. Los primeros cristianos no podían predicar, ni anunciar, ni nada, ni celebrar. Fueron los primeros siglos de persecuciones terribles. Ahí están las catacumbas como un testimonio. ¿Y cómo es que se convertían al cristianismo? Las palabras no era posible, pero los testimonios sí. Y la gente decía, miren cómo se aman. Debe valer la pena ser como ellos. Hoy día debería decirse lo mismo. El Papa Benedicto nos decía, estamos transcurriendo en algunos lugares, no en todo el mundo. Estamos transcurriendo un tiempo de muchos desiertos. El desierto se vuelve fértil cuando está el testimonio del amor. Sí es cierto que mucho terreno se ha perdido en las tareas de la evangelización. Hay que revisar lo que estamos haciendo. Y hay que revisarlo desde el criterio del amor. Muchas veces esta sociedad occidental de corte cristiano esconde la cabeza como el avestruz cuando se confronta con aquel factor evaluador del Evangelio que señala taxativamente, por sus frutos los conoceréis. Y este es uno de los parámetros para evaluar nuestro año de la fe. Por sus frutos los conoceréis. El querido secretario general de la Cáritas Española, nuestro querido hermano Sebastián, que está aquí con nosotros, y gracias por acompañarnos, me decía que los balances de aportes este año se ha crecido en Cáritas Española en 26 millones de euros. ¡Bravo! En medio de la crisis, cuando los gobiernos lo que hacen es cortar el dinero de los pobres, es lo primero que hacen, todos. Las ayudas al exterior en todos los países han sido cortadas. No se cortan los dineros de la política, ni la propaganda, ni de ninguna de esas cosas. Se corta el dinero de los pobres. Pues bien, aquí está uno de los parámetros. Por sus frutos los conoceréis. En tiempos en que quitan los dineros a los pobres son solidarios. Yo quiero decirles, mi país, un país pequeño, en el cual el primer ingreso de los fondos del país no es ni el café, ni el banano, ni ninguno de los productos. ¿Saben cuál es? Las remesas familiares que envían los hondureños que trabajan en el exterior. Los pobres que sostienen al país. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es mucho más fuerte. Por sus frutos los conoceréis. Qué distinto a la maldición de aquella higuera, ¿verdad? ¿Se recuerdan en el Evangelio? La higuera fue maldita porque el dueño venía cada año y no encontraba frutos, solo hojas, hasta que se secó. Podemos seguir haciendo todos los discursos de este mundo en todos los foros internacionales y discutir larguísimas horas sobre el alivio de la pobreza, pero obras son amores y no buenas razones. Por sus frutos los conoceréis. Aquella higuera que nada produjo, Cáritas sí
ha producido y ha sido fértil en la cultura de la solidaridad, de la comunión cristiana de bienes, del rechazo total al cainismo social. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, dijo Caín. Y Cáritas contesta, sí, soy. Y no solo soy el guardián de mi hermano, sino trato de ayudar y aliviar a todos. Fíjense, las llamadas del Señor son muy claras frente a una cultura de la omisión del bien o a la cultura de la indiferencia. Obras son amores y no buenas razones. Entonces llegamos a considerar el lenguaje de la nueva evangelización. No hay duda. Hay un lenguaje nuevo para la evangelización. Y ese lenguaje es el amor, no son los discursos. Es el, miren cómo se aman. El Papa Francisco es muy claro. No va a cambiar las palabras porque las palabras ya están dichas. Él ha venido a colocarle gestos a las palabras que estaban vacías de esos gestos. Y son gestos muy claros. Un amigo mío afirmaba que no hay nada más perverso que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Y entonces, la nueva evangelización requiere coherencia. Si hablamos de pobreza, hay que ser pobres. Si hablamos de castidad, hay que ser castos. Si se habla de honestidad, hay que desechar la corrupción. Si se habla de solidaridad, hay que ser solidario. Definitivamente, el cristianismo no es una teoría, es una práctica constante del amor, y eso es lo que está haciendo falta. Tenemos doctores ilustres, sabios, retóricos, eruditos, pero hoy día se necesitan quienes sorprendan a los demás en su entorno por la coherencia de sus vidas. Y entonces, el Papa Francisco es un pastor, hasta en su cruz pectoral lleva el signo del buen pastor. Fue una de las sorpresas magníficas que nos llevamos el día después de que terminó el cónclave con la elección del Papa Francisco. Nos invitó a una concelebración en la Capilla Paulina y pues en un salón estaban unas mesas con los ornamentos de cada uno de los cardenales. El sitio de Jorge Bergoglio tenía su nombre, pero estaba vacío, lógicamente. Y en un determinado momento entran unos maestros de ceremonias y colocan una pequeña mesita enfrente de ese sitio. Y dije yo, ¿será que el Papa se va a revestir con nosotros? Dicho y hecho. Antiguamente, una vez que el Papa era elegido, ya quedaba inaccesible. Él apareció tranquilamente ahí en medio de nosotros y se revistió en medio de nosotros. Y cuando le trajeron una cruz pectoral de oro, que es la que usaban todos los papas, él dijo, no, aquí tengo la mía. Y se la sacó del bolsillo, la que había usado toda su vida como obispo auxiliar de Buenos Aires y como cardenal de Buenos Aires, y que sigue usando como pontífice. Ese buen pastor en medio de las ovejas. Pero el Papa claramente habla de aquellos que son lobos con piel de oveja. Es terrible.
hay que desvestir a esos lobos para reconocerlos. Hay que aprender de nuevo a reconocer a las ovejas. Hay que volver al redil y darse cuenta que no es solo una la oveja que está faltando, sino que casi todas se han salido del redil. Y esto nos llama entonces poderosamente, no a la depresión, ni a la angustia, ni a la tristeza, ni a pensar como a veces sale en un canal de televisión que hace muchas investigaciones biológicas y todo, que dicen, este tipo de marsupial está desapareciendo, este tipo de foca está desapareciendo, este tipo... El cristianismo no es una especie en vía de extinción. La iglesia no está desapareciendo, al contrario, pero se necesita una nueva evangelización porque hay que tomar el bastón pastoral y salir a buscar a las ovejas. La nueva evangelización no es, estamos muy tranquilos en nuestra parroquia, se nos llena la parroquia. ¿Y cuántos caben en el templo? ¿Y cuántos viven en la zona donde está la parroquia? Y entonces nos damos cuenta que la nueva evangelización requiere nuevo corazón, salir a buscar, volver a oler a oveja, nos dijo el Papa Francisco. No es que tengamos que buscar desodorantes o a saber qué cosas, no, pero nos lo está diciendo de una manera muy plástica. El pastor no tiene horario, el evangelizador no está de vacaciones, no tiene horas de oficina, es un elegido que ha aceptado la convocatoria del Señor. Salgan, vayan a la periferia, busquen esas ovejas que ahí están tristes porque no tienen pastor. La nueva evangelización es cuestión de amor. Y si no hay amor, todas las técnicas pueden fracasar. Y razón tiene el Papa Francisco al unir el tema del amor con el tema de la pobreza, algo que nos toca muy de cerca en Cáritas. La iglesia rica en amor y rica en pobreza. Porque el que es pobre está liberado para estar con el pobre, para ser como el pobre. Es lo que veo yo por donde voy pasando en Cáritas, con todos esos voluntarios. En estos tiempos de globalización esto es un imperativo. No se trata de nada tener, sino saber de que si algo se tiene es para servir al que nada posee. Es recuperar el sentido que va contrario a la indiferencia. Es el sentido de la misericordia, es el sentido de la bondad. Si se tiene es para dar y para darse. Las obras de misericordia corporales nos exigen desprendimiento de las cosas materiales, de lo que tenemos. Las obras de misericordia espirituales nos exigen dar de lo más íntimo de nosotros, de lo que somos. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Creo que sí, ¿verdad? Pero cuidado. Cuando estábamos preparando la conferencia de Aparecida, la temática central era discípulos y misioneros. Pero, ¿cuál es la actitud del discípulo en la Biblia? Como María, la hermana de Marta, sentada a los pies del Señor, escuchándole. Somos discípulos. ¿Cuánto tiempo tenemos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Cada uno de ustedes haga su contabilidad.
Pero yo lo que le puedo decir, a ver, la mayoría de las personas, si van a la Santa Misa el domingo, ¿cuánto tiempo tienen? Unos 20 minutos. Si hay buenos micrófonos, si hay buenos lectores, si se pronuncia bien y la gente entiende, si hay una buena homilía, 20 minutos. Y después, el resto de la semana, ¿de quién somos discípulos? ¿De la tele? ¿De la política? ¿Del deporte? ¿De la industria de la diversión? ¿Del ordenador? ¿Del internet? ¿O del chat, como le dicen ahora, verdad? ¿O de cualquiera de esas redes sociales? Pero no podemos decir que somos discípulos del Señor Jesús si no le damos tiempo a escuchar su palabra. La nueva evangelización nos tiene que motivar a profundizar más, a escuchar más, a orar más con la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús sabemos cuál es nuestro equipaje. Antonio Machado decía que hay que llegar al final de la vida ligeros de equipaje. Todos lo sabemos. En días pasados, cuando el Papa Francisco comentaba el Evangelio de aquel rico que tuvo una cosecha tan grande que quiso demoler sus graneros para hacer unos más grandes y llenarlos más. Y se le dijo, insensato, esta noche tendrás que entregar tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y el Papa, haciendo el comentario, decía, yo nunca he visto un funeral con un auto de mudanzas detrás. Nadie va al cementerio con un auto de mudanzas detrás. Por eso razón tenía Antonio Machado cuando nos decía que hay que llegar al final de la vida ligeros de equipaje. Coherencia es la palabra, autenticidad es el concepto, pobreza es el principio. Hay que entender que en la fe, en el amor, en la misericordia, en la pobreza, en la castidad, en la ternura, en el sentido pastoral, en la austeridad, en la capacidad de saber leer a tiempo los signos de los tiempos. Están lejos las respuestas de un mundo egoísta, individualista, lleno de avidez y de codicia, y hay que saber aprender de nuevo a preguntarle al Señor por qué caminos debemos soñar, porque solo se evangeliza amando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Me imagino que habrá alguna pregunta, si no le preguntaré sobre el Papa, que nos cuenta alguna cosita. Muchas gracias, señor cardenal. Yo creo que todos estarían dispuestos a venir a darle su agradecimiento dándole la mano, pero somos tantos que no podemos. Pero en nombre de todos, y se ha mostrado ese cariño y ese deseo de saludarle y de agradecerle con ese aplauso tan cálido y tan prolongado. Como veis, iba a decir el Papa, todo llegará. El señor cardenal tiene una palabra cálida y cercana, No voy a repetir tantas cosas como se nos han quedado grabadas dentro del corazón, pero seguro que todos nos vamos con esa gran palabra del amor.
el amor que para ser verdadero tiene que dar frutos de generosa entrega a los demás, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al que trabaja con nosotros, al que encontramos por la calle. Que vivamos ese amor. Qué bonito, ¿verdad? Para ir construyendo una nueva civilización, una nueva cultura del amor en medio de nuestro mundo. Por eso nos invitaba a ser coherentes, coherentes con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Pues le agradecemos muchísimo. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, que cuando le llaman del Vaticano tiene que estar dispuesto siempre, como la Virgen, a decir que sí. Yo le oigo que está hablando en italiano. Pero sorpréndanse que antes de venir aquí le ha llamado el Papa. Yo me he quedado cortado. Por primera vez la voz del Papa entraba directamente en el seminario. Digo, Dios mío, Dios mío. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna mano. Somos tantos. Si no, le voy a hacer yo una pregunta. Cuéntenos algo de eso que no se cuenta por ahí sobre el Papa Francisco. Desde que lo eligen, cómo lo ve, qué ha hecho, qué le ha dicho a usted. Cuéntenos un poquito esas intimidades que ustedes... No hay periodistas aquí, ni hay televisión. Ya está, nosotros no lo contaremos a ninguna televisión. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que el Papa Francisco es, como ha sido siempre, un hombre lleno de Dios y un hombre lleno de sencillez. A través de los medios ustedes conocen cómo era Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y cómo es ahora como sumo pontífice. Desde el principio nos dijo: yo no puedo vivir en el apartamento allá arriba porque aquello está muy cerrado. Yo necesito estar en contacto con la gente y por eso me voy a quedar a vivir en Santa Marta. Ustedes saben, Santa Marta es una especie de pequeño hotel que fue hecho precisamente para los cónclaves. Y cuando no hay cónclave, pues prestar el servicio a obispos, a sacerdotes, a laicos que se quieren hospedar allí. Y él prefirió quedarse allí por varias razones. La primera, por la Santa Eucaristía. Él toda su vida celebró la Santa Eucaristía con mucha gente en la Catedral de Buenos Aires. Y ahora tiene una catedral flotante, porque cada día hay entre 80 y 100 personas ahí en la Santa Misa, que son la máxima capacidad de la capilla de Santa Marta. Y empezó precisamente, tiene como programa este año invitar a todos los que trabajan en el Vaticano, que son cerca de 5,000 personas, y empezó con los aseadores y aseadoras. Fueron los primeros en ser invitados a la misa. Los jardineros, todos los empleados van pasando por allí. Pero no es simplemente una ceremonia, es una misa de parroquia, donde el párroco es el Papa, donde él hace las homilías de su corazón sin ningún texto escrito, y después de la misa saluda uno por uno a todos los que participan. Uno dice, pero ya se va a cansar. Bueno, ya lleva 7 meses y no se ha cansado. Y uno por uno, todos, aquella gente, bueno, imagínense ustedes cuándo uno se podría imaginar que le iba a dar la mano al Papa. Pues ahí van, empezando por los leales trabajadores de la Ciudad del Vaticano. Estábamos precisamente el domingo después de su elección, cuando él fue a celebrar la misa en la parroquia del Vaticano, que es la iglesia de Santa Ana, en la puerta, que se llama Puerta de Santa Ana. Ahí está. Fue a celebrar ahí como párroco. Y al terminar la Santa Misa, salió casi corriendo y los guardias estaban preocupados. ¿Qué le pasa al Papa? No, simplemente quería estar en la puerta antes de que salieran los fieles para saludarlos, así como hacemos en nuestras parroquias.
Pequeños detalles si ustedes quieren, pero eso es lo que les dije, ponerle gestos a las palabras. Un amigo, pastor luterano de Alemania, me escribió y me dijo: te felicito por la primera encíclica del Papa. Yo le contesté: pero si no ha publicado ninguna todavía. No, me dice, es la encíclica de los gestos, que comenzó desde el primer día, cuando desde el balcón de la Basílica de San Pedro nos dijo: por favor, antes de que yo los bendiga, quiero que ustedes oren por mí. Y fue impresionante aquella plaza que estaba a reventar, el silencio que se hizo. Los gestos pequeños. Estábamos el domingo ahí en la casa Santa Marta y vino un hermano obispo de la Argentina que venía a despedirse porque ya se iba. Y el Papa se metió la mano al bolsillo y le dijo: mira, este es el anillo que me dio el Papa cuando me hizo cardenal, llévatelo para el Museo Diocesano. Y este otro, que fue el que me dieron cuando me hicieron obispo, llévaselo a mi sucesor. El Papa no habla de pobreza, la vive. Y fue impresionante cuando le llevaron aquellos zapaticos rojos tan bonitos, ¿verdad? Y él dijo: ahí que se queden. Pero en realidad andaba un par de zapatos un poquito raídos. Y entonces escribió a su secretario antiguo pidiéndole que le mandara el otro par de zapatos que tenía allá en Buenos Aires. Pero el secretario dijo: esto no se lo puedo mandar, si esto está en ruinas. Pero por otro lado, si le compro un nuevo par, no se lo va a poner. Entonces lo que hicieron fue que le mandaron a cambiar la suela y así se los mandaron. Si quieren, son pequeños detalles, pero que dicen muchísimo. Él come en Santa Marta, en el comedor general, donde comemos todos, y ahí está. ¿Y qué es lo que comen? Lo que ponen en el menú del día, ahí en la casa Santa Marta. Él no anda buscando ninguna cosa especial ni nada. Son todos estos pequeños gestos que nos fortalecen y nos dicen sobre todo que hay cosas muy importantes y a esas son las que nos debemos concentrar. Y la mejor de todas es poder vivir frente al Señor Jesús con un encuentro personal y anunciarlo con nuestra propia vida. Pues muchísimas gracias. Nos vamos animados de saber que Cáritas es la misma Iglesia, somos todos nosotros, es la cara tan querida de la Iglesia por todo el mundo, sobre todo en estos momentos. Cuánto bien está haciendo Cáritas y, como ha dicho muy bien el señor cardenal, subvenciones mínimas y, sin embargo, 26 millones de euros más. Por favor, aquí arriba, cerca del cielo. Cerca del cielo, allá arriba. Que había una pregunta. Sí. Ah, fenomenal, pues me callo de la pregunta. Hermano cardenal, muchas gracias por tu charla, muchas gracias por permitirnos que gran cantidad de hermanos estemos aquí hoy juntos oyendo tus palabras cálidas, cercanas. Gracias por permitirnos el uso de la palabra y un ruego, un humilde ruego, que por favor saques la palabra política de la televisión y del deporte. Somos muchos los cristianos que estamos trabajando desde hace muchos años en política. Ya sé que no es el momento de hablar de la exquisitez del trabajo político, pero quizá por eso es más digno
de recobrar y de darle toda su dignidad. Por eso te lo pido con toda caridad y sumisión. Muchas gracias y en realidad pues les felicito. Tristemente no es la realidad en otros países actualmente, donde se encuentra totalmente un vacío del Evangelio y ha entrado el becerro de oro y la adoración del ídolo, del dinero y la corrupción para enriquecerse. Pero me encanta escuchar esta palabra y ojalá que poco a poco la evangelización de la política y de los políticos se siga abriendo camino, porque hace mucha falta. Gracias. Un aplauso. Desde el cielo o desde la tierra, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues decía que nos animamos a seguir trabajando en Cáritas. Muchos estáis trabajando ya en Cáritas, otros colaboráis, sois afines, fenomenal, fantástico. Nos vamos con esta alegría de seguir colaborando y viviendo el amor. Y dígale, usted que ve más al Santo Padre... Ah, que hay otra pregunta. Ya veo que no me dejáis hablar. Amiga. Estupendo. Un momentito, que ahora le traen el micro. Le traen el micro para que acabe. Sí. Es un voluntario de Cáritas, letrado, y quiere dar las gracias al señor cardenal. Ahí se ha parado. Que decía que muchas gracias, sobre todo porque lo ha dicho en esas bellísimas palabras, de esa lengua tan hermosa también y tan magnífica que nos hermana a todos a ambos lados del Atlántico. Muchas gracias, que con ella yo creo que se puede evangelizar muy bien, porque es muy clara, muy contundente y muy sabia cuando la sabemos utilizar bien. Muchas gracias, señor cardenal. Muchas gracias. Muy bien. Vámonos. Por favor. Sí. Muy bien. Bueno, acabo lo que estaba diciendo y nos vamos. Que le diga al Santo Padre, el que lo ve más a menudo, que en Logroño, en La Rioja, le recordamos y decimos aquella palabra tan antigua pero tan profunda, cum Petro et sub Petro. Estamos con el Santo Padre, que representa a Jesucristo, sucesor de Pedro, estamos con él y bajo él, es decir, siguiendo el camino que él, con su cayado, con su magisterio, nos va indicando al encuentro de Jesucristo en el servicio a los hermanos más pequeños. Por ahí queremos caminar, que se lo diga, viva La Rioja y viva el Papa. Gracias, gracias, gracias. Muy bien.